Hola Pablo. Hola, ¿qué tal? Buenos días, soy Buenos Diana de días. Los Interrogantes. Enhorabuena por el disco. Muchas gracias. ¿Cómo está siendo la reacción de los fans con este nuevo álbum? ¿Qué te están diciendo? Que sé que no paras de estar pendiente de las redes. Estaba buscando mi móvil, no sé dónde está. ¿Qué tema está funcionando mejor? Y si tienes pensado, ¿con qué tema te gustaría abrir los conciertos de este Terral? Pues la reacción está siendo una pasada. Yo ayer no dormí. Yo sinceramente vengo maquillado como una puerta porque es que no dormí nada. Y mira que odio el maquillaje, pero es que si no me vais a tener presentándome Terral con 2 ojeras de aquí para acá porque me acosté a las 4 leyendo, porque claro, el disco sale hoy, pero hoy lleva siendo desde las 12, entonces no me podía retener. O sea, me metí en Twitter, en Facebook y tal. Pero ellos tampoco, ¿eh? O sea, han estado despiertos y comentando, y además hacían, ¿cómo era? La listening party, estaban todos como, ahora vamos a escuchar uno por uno las canciones y vamos a comentar con el hashtag no sé qué. Y dije, macho, es que parecen una compañía, ¿no? Es increíble. Es un equipazo también de familia, como yo los llamo, ¿no? Y la reacción ha sido bestial. Creo que la que estaba... primero era Recuérdame, luego estaba Gracias, luego estaba Pasos de Cero, Por Fin y La Escalera, o La Escalera antes, en fin, no lo sé. No, hasta ahí no llego. Pero claro, abres el iTunes para comprar música y ves tu carrito en todos lados, pues es como... ¡Qué fuerte! Es muy fuerte. Y no me dormí hasta las 4. Me tomé una tila, hice respiración, hice yoga, encima estaba lloviendo y en mi casa cuando llueve hace un ruido insoportable, en fin, un desastre. Pero muy feliz porque aunque no haya dormido estoy con las pilas a tope y súper agradecido por tantísimo cariño, de verdad. Es una pasada sacar un disco así tan personal y sentir que vuelve a ir bien, ¿no? Esperemos, nos toca madera, espérate. Pero ojalá que sí, ojalá que sí. ¿Y con qué tema te gustaría abrir los conciertos? Perdón. Qué desastre, ¿eh? Se me olvidan las cosas, macho. Pues empezaría el directo, como vamos a incorporar temas de los discos anteriores, obviamente es un repertorio muy denso. Yo creo que cerrar el concierto con Despídete, que es una canción que en directo va a ser una pasada. Está muy arriba. Y abrir quizá con Está Permitido, que es una canción que es un poco una canción que habla de todas las cosas a las que estamos permitidos y pensamos que no lo estamos, ¿no? Y es una canción positiva, es una especie de himno y es una canción bonita para agarrarnos las manos y a por todas, ¿sabes? Y en un concierto es un poco eso, ¿no? Es como cuando vas a un partido de fútbol, que está todo el mundo ahí, cuando mete el gol tu equipo, sientes un calorcillo por ahí que flipas. Pues eso es un poco en el concierto, ¿no? Pero todo está todo por ver. No tenemos que organizar todo todavía. A ti. Preguntarte en primer lugar por qué este título. En segundo lugar, ¿por qué, si después del despegue que has tenido de la vida que llevas, todavía te sientes ligado a Andalucía, sobre todo a tu tierra, Málaga? Y también, pues, ¿cómo podrías describir en pocas palabras tu nuevo trabajo? Muchísimas gracias. A ti, muchas gracias. Viva Andalucía y viva mi tierra. Pues, por supuesto que estoy ligado a mi tierra. De hecho, este título de disco Terral es... porque para preparar este disco necesitaba volver, necesitaba parar, viajar y volver a mis raíces. Creo que el mejor premio que uno puede tener y el mejor regalo es tener un sitio al que volver, y mi sitio es Andalucía, es Málaga, son mis raíces. El Terral, bueno, el Terral ya sabemos todo lo que es ese viento insoportable que hay en verano en Málaga. También hay un Terral frío, pero es un Terral que de noche se convierte en una brisa cálida, y creo que la intención también de este disco es que las canciones envuelvan un poco a las personas que lo escuchan, como el viento, y a la vez, pues por una cuestión lógicamente de raíz, ¿no? Muchas gracias. Hola. ¿Cuál más? El nuevo trabajo, Terral, es un disco en donde he intentado sacar el 100% de mi esencia gracias a Eric Ross, que ha sido el productor. Hay muchas veces que ni uno mismo sabe cómo sacar el 100% de uno mismo, ¿no? Y más cuando llevo tan poco tiempo en el mundo de la música. Necesitaba a alguien que tuviera todo tipo de influencias diferentes, y él ha conseguido que me encontrara a mí mismo, ¿no? Que pudiera estar en el estudio, sentirme libre, poder tocar todos los pianos del disco, las guitarras. De hecho, fue idea suya. Nada más llegar al estudio, lo primero que me dijo fue: vas a agarrar el piano y la guitarra y vamos a empezar de cero desde ese punto, ¿no? No quiero que haya nada que perturbe, nada que condicione y nada que decore de más tu esencia, ¿no? Y esa es la idea de este disco, que sea un disco honesto, un disco en donde musicalmente pues
intentar acercarme a lo que yo soy como músico al 100%. Hola. Estíbaliz, de Europa Press. Un placer. Has dicho en otras ocasiones que el disco anterior fue un poquito más rápido, que en este te querías implicar mucho más. ¿Qué es precisamente lo que ves de diferencia de este disco a los dos anteriores que has hecho? Bueno, es diferente primero porque el momento en el que llega este disco es un momento de cambio. Me veo envuelto en cambio de compañía, cambio de manager, de productor, muchos cambios en mi vida después de 3 años de locura. Y como yo pienso que todo cambio es positivo y todos los cambios suceden por algo, me parecía interesante parar y volver a cambiar también la forma de hacer los discos, ¿no? Los discos anteriores se han hecho en mitad de un avión, en mitad de un tren, en mitad de una gira, y este disco se ha hecho desde la calma. Y no se hubiera podido hacer de otro modo, porque la idea de este disco, precisamente como decía antes, era mostrarme lo más desnudo posible musicalmente hablando, y para eso había que parar, y es diferente porque no hay sobreproducción. Es diferente porque por primera vez he podido tocar instrumentos en un disco, he podido participar en los arreglos de los vientos, de las cuerdas, he podido coproducir con Eric Ross. No ha habido ego, no ha habido protagonistas en la grabación, y creo que para un disco donde hay que mostrarse desnudo y mostrarse honesto, digamos, necesitas un ambiente así, ¿no? Y ha sido fundamental poder trabajar con él porque solo él lo ha conseguido. Gracias. Pablo, hola, ¿qué tal? Moisés, de NSI Noticias. Un placer. Che, vos has versionado a Edith Piaf, que es un referente de la canción francesa, que es puro romanticismo, pero que también es crítica y denuncia social. Últimamente hemos visto cómo artistas como Amaral o Miguel Bosé han dicho cantando lo que les jode de España. ¿Vos te lo has planteado? Y si es así, ¿qué te gustaría denunciar cantando, obviamente? Bueno, de hecho en este disco, bueno, gracias por la pregunta, Edith Piaf maravillosa. En este disco no solo hablo de amor y desamor, ¿no? De hecho, este disco hay dos canciones que está permitido y vívela, donde siempre desde un punto de vista positivo hablo de lo que veo. Tengo 25 años y obviamente no paso de soslayo todo lo que sucede en mi país. La crisis, la situación política, todo lo que se vive en la calle, lo vivimos todos. Quien diga que no lo vive, no me lo creo. O al menos en mi familia, en mi círculo, se vive, ¿no? Y obviamente en este disco he querido, siempre mirando más allá de lo que es el grito, ¿no? Y la denuncia, sino el pensar que se puede mejorar y que se puede avanzar y que hay maneras de ver la vida de una manera mucho más positiva sin estar anclados en el problema, ¿no? De todos modos, aún así, no sé exactamente lo que habrá dicho Miguel o lo que habrá dicho... ¿quién me habías dicho el otro? Amaral. Pero yo, sinceramente, no me siento identificado con ningún partido político de mi país. Soy joven, tengo 25 años y obviamente es una nueva generación que ha vivido muchos problemas, ¿no? O que está viendo cómo se puede empeorar más la situación todavía, y queremos que se solucione, obviamente, yo y todos los que estamos aquí, todos los que vivimos en España, y obviamente la crisis la vivimos todos. Pero sí creo que hay que tener un lado positivo en todo esto, ¿no? Y creo que es fundamental. A ti, Moisés. Hola, buenos días. Hola, Aurelio, ¿qué tal? ¿cómo estás? Muy bien. Quería hacer dos preguntas. Cuando estaba leyendo el briefing de prensa, decías que esta necesidad de parar en un momento determinado era porque querías hacer cosas normales, salir a la calle, ir a comprar, cosas que no habías parado de hacer durante estos años. ¿En qué momento sientes la necesidad de hacer eso y qué cambió para ti el hacerlo? Esa es mi primera pregunta. Hombre, es que, mira, si me conocierais de verdad al 100%, ¿no? Sabríais que soy un chico muy normal y que mis costumbres y mis necesidades son muy sencillas, que cuando termino un programa de televisión que pueda ser una bomba y todo lo que pueda abrumar, es verdad que abruma muchas veces, pero 3 años seguidos sin un domingo libre es una pasada. Es una pasada porque además... yo no me quiero equivocar, nadie se quiere equivocar, ¿no? Pero en un trabajo tan maravilloso como el que yo tengo, la responsabilidad de querer hacer las cosas bien, el estar
si alguien dice que es mentira, que te da igual lo que opina la gente, es mentira. O sea, es decir, siempre nos importa, ¿no? En definitiva, en cierto modo, lo que puedan opinar de lo que hacemos, lo que no hacemos. A ese juicio constante está. Y yo necesitaba un poco desconectar de todo esa montaña rusa, ¿no? Sobre todo del cruce de emociones, porque un día estás genial, terminas un programa, una radio, no sé qué, un disco, un concierto, estás en la nube y al día siguiente te caes y no sabes por qué. Y aparte es que esta carrera es así, no conozco ninguna carrera que sea así constantemente, son todas así, ¿no? Y nadie me dice que mañana esto no funcione, ¿no? Entonces necesitaba hacer balance, necesitaba asimilar un poco todo lo que había pasado. Ya te digo que estaba en un momento de cambios también. Bendito cambio, porque eso me ha permitido poder ver y recordar de dónde soy, hacia dónde quiero ir, poder estar un poco más pendiente de las cosas que en la industria suceden y cuidar mi carrera, cuidar a mi gente, cuidar a mi equipo, encontrar un equipo también que me cuide, que es muy difícil y lo he conseguido, gracias a Dios. Pero sobre todo necesitaba volver a mi casa y estar con mi familia. Era fundamental recuperar mis raíces. Cuando tú piensas en hacer un nuevo disco, en componer, ¿piensas en esos mercados? ¿Piensas en simplemente en algo neutro que pueda funcionar en cualquier parte del mundo? Mira, el otro día leí un artista que decía que compone para los demás, ¿no? Y yo lo digo sin ningún ego y sin ningún divismo, si yo compongo por mí. O sea, yo compongo porque necesito componer, porque necesito desahogarme. Igual que el que dibuja o el que hace deporte para desahogarse, para mí es la música. Y luego el hecho de vender mis canciones ya lo hago por los demás, ¿no? O sea, para los demás. Me refiero a que la gente lo disfrute conmigo y quien quiera escucharme, bienvenido sea, que yo voy a estar con la guitarra del brazo a donde haga falta, ¿no? Este disco se ha hecho precisamente incluso sin pensar ya en hacia dónde puede encajar este disco, ¿no? O sea, las canciones son las que son, hablan por sí solas y curiosamente es un disco que ha abierto puertas de lugares donde antes no se habían abierto, ¿no? Y eso es una pasada, sentir que has hecho un disco como realmente has querido y que de repente se abran puertas nuevas es increíble. También hay una influencia latina muy fuerte que en los discos anteriores no pude meter, ¿no? Porque soy muy fan de la bossa nova, por ejemplo, y en los discos anteriores pues o no me atrevía o no tenía la ocasión, y en este disco sí, ¿no? O sea, hay muchas cosas que he podido meter en este disco, digamos. Y ya la última, con el permiso de mis compañeros, para componer y cantarle al amor, hay que estar enamorado. Hay que estar enamorado. Hombre, hay que saber lo que es sentir cosquillas, ¿no? Y hay que saber lo que es echar de menos a alguien. De todos modos, también hay canciones que me he inventado de los pies a la cabeza. Es decir, hay canciones en donde no necesitas vivirlas. Aquí hay una canción que se llama La Escalera, que además es una historia muy oscura, es muy bailable y muy positiva, pero es oscura. Es una fan fatal que llega y que le roba la cartera, y eso no lo he vivido. Entonces también es un disco muy visual, en el sentido de que son historias que de repente han ido surgiendo y necesitaba contar. Pero obviamente hay que saber lo que es sentirse querido, sentirse amado y amar, lógicamente. No soy un robot. Gracias, Aurelio. Hola Pablo, buenos días. Aquí Marta Briz, de Cadena Dial. Hola Marta, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar, darte la enhorabuena por el disco, un disco que hemos esperado mucho. Muchas gracias. Y preguntarte, tú nos contabas que ha habido procesos muy diferentes en la creación. Primero, desde la calma, la composición, en la intimidad. Luego la grabación ha sido quizá un proceso más frenético en Los Ángeles, con mucha gente. También dices que ha sido muy divertido. ¿Con qué parte del proceso de toda la creación del disco tú te has sentido más cómodo y has disfrutado más? Muchas gracias, Marta. Pues yo he disfrutado de todo el proceso de la grabación y es la primera vez que he podido, como decía antes, ¿no? Tampoco me quiero repetir, si me repito me lo decís, que yo me enrollo un montón, pero sí que es verdad que cada proceso, que antes no había podido estar, desde tocar los instrumentos, desde que me viniera una contractura en la espalda por tocar todas las guitarras, que nunca me había pasado, y tuve una contractura que acabé yendo a un acupuntor que me destrozó. O sea, todas esas anécdotas se me han quedado grabadas, ¿no? El poder participar con Wayne Bergeron o con Harry King, perdón, y con Wayne Bergeron, que han sido los trompetistas, poder dirigir las cuerdas, los vientos, todas esas experiencias se me quedan grabadas aquí y aquí. Y es verdad que a día de hoy hablo del proceso de grabación y me acuerdo del café por las mañanas, de mi desayuno, que no sé si lo habéis podido ver, pero de esa no tenía poco. De las tardes en el estudio tomándome el café y hasta las 5 de la mañana grabando. O sea, me quedo con todos esos momentos muy humanos, nada técnicos, no había metodología en el estudio, no había
no había horario, ¿no? Entonces, y no quiere decir que fuera algo así anárquico, que va, al revés, era mucha libertad. Y esa libertad es la que me ha hecho sentirme muy satisfecho con el resultado, ¿no? Porque la gente que me conoce, lo he dicho en 1.000.000 de entrevistas, pero dicen, es que no tiene nada que ver con lo que has hecho, pero es lo más tú que has hecho hasta ahora, y ese era el objetivo. A ti, Marta. Aquí Esther López, Divinity.es. Hola, ¿qué tal? Un placer, Esther. Te quería preguntar, te hemos visto grabar con Ricky Martin. Quería que nos contases un poquito cómo ha sido ese dúo. Pues sí, ha sido una pasada, la verdad, porque además yo creo que la gente lo va a disfrutar mucho. Ya lo están disfrutando porque salió ayer a las 12 de la noche el disco, ¿no? Entonces la gente ya ha podido ver los comentarios en internet. Y nada, es una canción que yo empecé a componer para él hace un par de años. Y al final ni salió en su disco porque no grabó el disco, ni yo la terminé porque empezó la gira del año pasado, que fue una locura. Y de hecho guardé la canción en un cajón porque empecé a preparar este disco con 2 o 3 temas guardados, sin terminar. De hecho, Ahogándome tu adiós es otro de ellos. Y cuando vi que había varias influencias latinas en 2 o 3 temas, en Pasos de Cero, en Un buen amor, en La escalera, dije, aquí tendría que recuperar Quimera, ¿no? Y Quimera tenía sentido con él, si no, no tenía ningún sentido, ¿no? Además, es un tipazo, es una persona que ha transmitido mucha calma y mucha paz en el estudio. Nos conocemos de hace tiempo y la verdad que ha sido muy generoso porque además vino hasta Los Ángeles. Hubiera podido grabarlo donde él quisiera. Y vino a Los Ángeles a grabar con todo su equipo y fue una pasada. Hasta Eric, no sé si lo habéis visto, que no sé exactamente qué es lo que habéis visto, pero Eric os quedó encantado y flipado porque además no se conocían, ¿no? Así que muy feliz. Hola. Muchas gracias. Aquí, Muy Marilu de Somos Latinos. Bueno, me acaban de pisar la pregunta, bueno, que era en torno a Ricky Martin y cómo habías decidido, ¿no? La colaboración de él en este disco y por qué esa canción, que ya prácticamente la has respondido, ¿no? Entonces un poco me voy a la gente que ha hecho contigo este álbum, que hemos podido ver en el vídeo, que son todos unos profesionales, y los halagos que hemos escuchado de cada uno de ellos, ¿no? Hacia tu persona y hacia tu trabajo y profesionalidad, dicho sea de paso, ¿no? ¿Cómo recibes todo esto? Y yo me imagino que esto no te abruma, teniendo tú 25 años, que es tan joven, como lo has dicho, y cómo va a ser tus conciertos, si va a haber alguna sorpresa, a lo mejor, no sé, Ricky Martin, sobre el escenario. Muchas gracias. A ti. Pues cuando yo llegué a Los Ángeles y vi que Eric tenía planteado todos los músicos, que además muchos de ellos yo ya los conocía, porque por ejemplo Aaron Sterling es el batería de John Mayer y soy fan de John Mayer desde pequeño, y ver Mark Brown, o sea, todos, ¿no? Son gente que yo ya conocía, y sentir que mis canciones, que yo iba con mi maqueta, ¿no? Con mi preproducción hecha en Málaga, y ver que todos esos músicos venían dispuestos a dejarse la piel. Cameron Stone, por ejemplo, el chelista, se puso a llorar en una de las canciones. A mí esto no me ha pasado en la vida. Ver que Rafa Padilla, que es un percusionista maravilloso cubano, percusionista de Gloria Estefan, y de repente ves toda esa dimensión y abruma. No es que abrume, pero yo me acuerdo que Charlie, el presidente de la compañía, me llamaba y me decía, ¿tú sabes con quién estás tocando, chaval? Y claro, yo era como, claro que lo sé, pero era como que me costaba, ¿no? Era como, es que es muy fuerte estar aquí. Y sin embargo, la sencillez, la humildad, el hecho de que estuvieran aportando constantemente. Y como decía antes, es que no había ego en el estudio, no había protagonistas. Éramos todos como si una banda de quinceañeros que nos acabamos de conocer en un garaje tocando. Esa era la sensación, ¿no? Y Eric además supervisaba y guiaba, pero todo con un buen rollo. Comíamos en el estudio, nos manchábamos. No sé, ha sido todo muy un poco loco, ¿no? Y cuando ves a todos esos genios y ves dónde tocan, que pues Harry King, por ejemplo, toca con Beyoncé y toca con Michael Bublé, y ves ese lado, entonces dije, aquí, sí, esto mola, esto mola mucho porque aquí es donde yo me siento cómodo, ¿no? Y sobre todo el que me hayan permitido aportar, dirigir con ellos y sentirme con ellos como si nos conociéramos de toda la vida, ¿no? El concierto. Empezamos en febrero en Latinoamérica, empezamos en España en mayo. Va a ser una gira en donde
igual que el disco, no quiero que se pierda la conexión con el público. En los conciertos siempre hemos intentado que la conexión fuera lo más directa posible y cuando pues haces un palacio de deportes o algún sitio grande, macho, es complicado. A mí me encantaría abrazar a todo el mundo y cantarles al oído, pero es complicado. Entonces, buscar la mejor manera que se pueda tener en un escenario, que ya de por sí subir en un escenario te distancia, conectar, ¿no? Igual que en este disco que la intención era estar cantándote a ti, a ti, a ti, a ti, pues un poco eso en el directo. A nivel diseño va a ser espectacular, va a ser algo diferente a lo que hemos hecho antes, muy elegante y a la vez sin perder la cercanía, la intimidad, creo que es súper importante y más en este disco, que es un disco más orgánico. Y fiesta, tiene que ser una fiesta, porque la gente tiene que olvidarse de los problemas, hay que divertirse y para eso estamos, ¿no? Esto, dentro de lo que cabe, también es ocio para la gente y hay que hacer que se detenga el tiempo. Eres un artistazo y se ve que te lo curras y que lo trabajas. Me gusta mucho cómo hablas de tu proyecto, me gusta mucho que has dicho que era muy visual, ¿no? Y que, bueno, todo el proceso de componerlo y tal. Me gustaría preguntarte, has hablado de la canción de La Escalera y bueno, el primer single también, pero me gustaría preguntarte cuál dirías tú que es la canción más personal de este proyecto y por qué, y qué es lo que quieres transmitir con esa canción. Muchas gracias, Alejandro, por todo lo que has dicho. Es difícil elegir aquí porque además realmente es como si hubiera parido las canciones, ¿eh? O sea, es que es una pasada. Cada canción depende del momento en el que me encuentre, pero por ejemplo, Por fin es una canción que no ha cambiado tanto de la maqueta, entonces cuando la canto y cuando escucho la canción automáticamente me teletransporto a cuando la compuse en Málaga, cuando en mi estudio con los cartones de huevo en la pared, quiero decir, es que eso no ha cambiado, ¿sabes? Bueno, ha cambiado un poquito, pero es un poco como te agarra de los pies y te trae al suelo otra vez esa canción, ¿no? Y te habla de un amor que es terrenal, un amor que es real, un amor que yo considero que es el amor, el buen amor, que es ese que te hace mejor persona, ¿no? Ese amor en donde todo es de color de rosa, porque la vida no siempre es de color de rosas. Recuérdame es una canción que me duele cantarla, porque estoy pidiendo que me recuerden incluso cuando estés en los brazos de otra persona. Y eso nos jode a todos. Luego, Gracias es una canción que no solo... se ha dicho muchas veces que es una canción de agradecimiento a los fans. No es solamente eso. O sea, gracias, de hecho no digo gracias en ninguna parte de la canción, solamente es el título. Es una canción que habla de la trastienda, que habla de todo lo que a lo mejor no se ve. De todos esos momentos en donde yo soy un personaje público, ellos van a un concierto a verme cantar, pero a lo mejor ellos no saben de dónde vengo yo antes de subirme al escenario. A lo mejor se me ha muerto alguien, a lo mejor he tenido algún problema, pero tengo la responsabilidad de sonreír. Y aún así hay veces que he tenido ganas de huir. Y cuando ellos escuchan esta canción van a saber que muchas de las veces en donde yo he querido pirarme, toda esa energía y todo ese apoyo, todo ese cariño ha hecho que yo me emocionara con ellos, ¿no? Y que me devolviera otra vez a la realidad y darme cuenta de la suerte que tengo de poder tener un trabajo, que me apasiona, de poder tener gente que está ahí incluso cuando yo me equivoque, saber que tengo a alguien que va a poder entenderme, en fin. Y el resto del disco, cada canción tiene un momento de mi vida, un momento de una sensación. Estoy seguro. Y ya para terminar, creo que eres un ejemplo de emprendedor. Bueno, tú tenías tus vídeos ahí con tu guitarra y tal, lo que dices, con la guitarra cuestas todo el día. Que ver, yo el otro día vi uno y por poco me da un infarto. Y eso me parece un ejemplo de persona emprendedora que me parece que tu imagen es muy de yo me lo guiso, yo me lo como, ¿no? De yo lo hago, yo te lo escribo, te lo canto. Y eso me parece que tiene mucho valor. ¿Qué le dirías tú a la gente que, tanto en el ámbito de la música como en cualquier otro ámbito, está intentando, tiene una idea, quiere emprender esa idea? ¿Qué dirías tú a toda esa gente? Bueno, yo no me siento profeta de nada, ni creo que sea el ejemplo a seguir de nada. Yo simplemente me dejé guiar por una pasión y no quiero que suene ni cursi, ni tópico, ni ñoña. O sea, todos tenemos pasiones los que estamos aquí y queremos luchar por ellas, ¿no? Por las pasiones y por nuestros sueños y por tener un lugar en el periodismo o en la música o en el diseño o en donde sea. Yo me moría de ganas por poder trabajar en el mundo de la música y sigo teniendo esas ganas, sigo queriendo vivir dignamente de esto, los años que haga falta, me vaya bien, me vaya mal, yo sé que yo estoy en mi casa y veo la guitarra y no puedo retenerme, ¿sabes? O el piano. Creo que todo se rige a través de las pasiones y lo peor que le puede pasar a alguien es un chaval o una chica que no tenga una pasión, porque entonces no se sabe por lo que va a pelear en la vida.
Si eso es ser emprendedor, bienvenida sea la palabra emprendedores, con la pasión unida siempre, lógicamente. Gracias. Hola, buenos días, Pablo. ¿Cómo me enrollo, eh? Hola, ¿qué tal? Beatriz de IPAPRES. Primero, darte la enhorabuena por este nuevo trabajo. Cada canción que descubrimos es como descubrir un disco diferente, así que Muchas enhorabuena gracias. a ti. Has comentado que tenías muy claro el camino musical que querías seguir. Quería que nos contases un poco cuál va a ser. Y otro, aunque afirmas no sentirte un referente, llevas poco tiempo, sin embargo, sí se te considera como un referente y un imprescindible en el mundo de la música. No sé cómo asumes tú todo esto. Pues yo qué sé, yo no lo asumo, o sea, es decir, yo, muchas gracias Beatriz, pero ya te digo, creo que, bueno, vamos por partes, que si no luego me enrollo. El camino que quiero seguir a partir de ahora, digamos, con todos esos cambios y con este disco que ha llegado en un momento maravilloso y tal, digamos que yo siempre he estado centrado en la parte de la música, sigo centrado en la música porque es lo mío, pero no se me olvida que también estoy en una industria. Entonces, y esto tampoco es como tienes que llevar tu carrera porque nadie mejor que tú lleva tu carrera, para nada. Yo no sé trabajar sin delegar en un equipo y no sé trabajar si no es con equipo. Pero sí es verdad que hay errores que se han podido cometer en estos 3 años que no se pueden volver a cometer o que no quiero volver a hacer o que hay cosas que hay que seguir puliendo porque esto es un aprendizaje constante. Hay que seguir cuidando a la gente que ha creído en ti desde el minuto 1, no solamente el público, sino los periodistas, también los promotores, también toda la gente que ha estado apostando por ti. Y es un camino, digamos, más limpio, en donde hay más transparencia a nivel industria. Tengo un equipazo, de verdad. O sea, yo no estoy aquí para hacerle la pelota a nadie. Siento que tengo un equipazo, siento que todos están implicados personalmente. He visto cómo gente se perdía cumpleaños de sus hijos. Y eso me pasaba cuando estaba en EMI, pero es que ahora en Warner también. Veo cómo se desviven. Y luego, ¿en la segunda pregunta cuál era? Ah, sí, perdón. Bueno, a mí que no me gusta que me idolatren porque yo tengo defectos como todo el mundo, yo no soy perfecto, no creo en la perfección. Creo que además lo decía ayer y no debería decirlo porque, bueno, hay veces que cuanto mejor te va a nivel profesional, hay veces que más inseguro me siento a nivel personal, porque es como, Dios mío, qué pasada esto, ¿no? Y cuánto van a esperar ahora de mí en el próximo trabajo, y qué es lo que van a esperar en la próxima entrevista, o qué es lo que... Y eso te puede descolocar, Por eso insisto en que es que cuando yo vuelvo a mi casa después de un mogollón, o hoy, por ejemplo, que me espera la de Dios, cuando vuelvo a mi casa es que voy a estar en mi pisito, voy a hacerme de cenar, si es que llego a la hora de cenar, y me meteré en la cama y mañana vuelta a empezar y me meteré en internet, veré la televisión. Te quiero decir que eso es lo que a mí me hace volver a la realidad y lo busco, porque no sé vivir, no soy una persona que busque los focos, no busco las alfombras, no busco que se hable de mí por otra cosa que no sea mi trabajo, y trabajamos, te aseguro que muchísimo, para poder vivir dignamente de esto. Entonces, si eso es dar ejemplo para gente, pues fantástico, ¿no? Pero de verdad, no es por ser, no es que vaya de humilde, es que eso me da más presión todavía, Beatriz. Gracias. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Mira, esto voy a confesar y me van a matar, pero hay veces que yo me entero antes de las cosas que la propia gente que me acompaña, porque estoy tan metido en las redes y no estoy obsesionado, he estado obsesionado con las redes, pero ahora que estoy con el lanzamiento es que veo un poco todo lo que pasa. Y sí, ayer, por ejemplo, el 1, 2, 3, 4, 5 en iTunes, el número 1, yo flipaba. De hecho, por eso hablaba de que abruma. Te metes en la cama y dices, macho, ¿me van a odiar? ¿Sabes? Porque es que es una pasada y yo me siento súper agradecido, ¿no? Y también es una satisfacción porque te aseguro que ha habido lágrimas de emoción, risas en todo este proyecto y en fin, y que vaya bien es una pasada, ¿no? Y la portada de esto, de Terral, es que no me gustan las fotos. A mí me da un poco de cosa. Entonces yo, pues hay que posarse posa, hay fotos, hay que salir. No soy como la cantante Sia, ¿no? Que se da media vuelta para cantar, y yo lo entiendo, pero me da mucha vergüenza, te lo juro. Tengo también mis inseguridades, entonces tampoco me tal. Pero por primera vez dije, oye, ¿sabes qué? Siempre se sacan de este lado, de este lado, de este lado, de este lado. Y al final, como es un disco donde he intentado mostrar el 100%, como decía, de lo que soy como músico, dije, pues ¿sabes qué?
que sea de frente y que sea lo que tenga que ser. Y despeinado, que hoy me veis más un poquito más peinado, y sin pensar tanto. No, definitiva. Incluso también los colores, eso, el rollo del terral, parece que estoy en un desierto, los colores así cálidos, ¿no? Como el título y como el disco. A ti. En este disco es verdad que yo los discos anteriores no tuve oportunidad de participar en los arreglos y de poder realmente... También me he dejado llevar, o sea, ha sido por decisión propia. Me he dejado guiar en los discos anteriores y al final el resultado a mí me gustaba, pero es verdad que no era lo que yo soy. Cuando la gente me veía en directo y cuando me veía con mi guitarra, me veía en los conciertos, decían, joder, macho, si es que me gusta mucho más esto que los discos, ¿no? O ganas mucho más en directo que en los discos, estas cosas. Y eso me da una rabia. Porque claro, da rabia. Entonces, en este disco yo quería intentar, de hecho hay tomas de las canciones que se han hecho de un solo tirón de voz, o un solo tirón o sea, una sola toma de la voz, una sola toma de la guitarra, del piano, para intentar acercarme lo máximo al disco, ¿no? He dejado las canciones hablen por sí solas. Es decir, si la escalera, por ejemplo, empezaba con un ritmo de bossa nova a la guitarra, de repente cogía todas las referencias de la bossa nova, Jobim, Luis Bonfa, Vinicius de Moraes, Caetano Veloso, y intentar acercarme desde la humildad y obviamente desde el siglo en el que estamos a todas esas influencias, ¿no? Y obviamente Eric Ross también es un gran amante de la bossa nova. Y así con todo. O sea, es decir, si de pronto Recuérdame o nació con un piano y una voz, tenía que estar así. Lo único que metimos fueron unos chelos muy discretos. Tampoco quería la orquesta sinfónica de Bratislava porque es que no nació así. Entonces, ha ido así a lo largo de todas las canciones, ¿no? Igual que en Pasos de Cero, pues empieza una guitarra, empieza un bongo, unas congas, empieza todo poco a poco y las canciones te van pidiendo. De hecho, metimos vientos en Pasos de Cero y los quité porque no saturaban y era como demasiado barroco, ¿no? Y yo estaba un poco harto de la sobrecarga. Entonces, bueno, esa es un poco así. Y con respecto al directo, he conservado parte de mis músicos porque creo que son fundamentales, sobre todo porque, por ejemplo, Porti ha trabajado conmigo desde el principio, Antonio también, Lolo se incorporó más adelante y son grandes músicos que me han permitido siempre ser yo encima del escenario y siempre acompañarme y siempre hacer que mi música crezca gracias a ellos. Y para el directo los necesitaba. De hecho, me ha dado un poco de pena no poder colaborar con ellos en este disco, pero vamos, siempre habrá tiempo porque lo han hecho genial siempre y con muchísima sensibilidad, muchísimo respeto y siempre a favor de obra, siempre sin pensar en la pasta o sin pensar en dónde vamos a tocar, pues mira, está lleno, pues no. O sea, van por la música y para disfrutar. Y lo he visto muy poco, en muy pocos músicos de directo. Entonces, eso se va a conservar y ahora tenemos que ver un poco en el directo lo que vamos a hacer a nivel musical, o sea, intentar hacer exactamente todo el disco. Y todo el repertorio anterior, traérmelo a Terral. Todos los repertorios anteriores hay que traérselo a Terral, hay que traérselo a este sonido. Gracias. Te agarra de los pies y te trae al suelo otra vez esa canción, ¿no? Y te habla de un amor que es terrenal, un amor que es real, un amor que yo considero que es el amor, el buen amor, que es ese que te hace mejor persona, ¿no? Ese amor en donde todo es de color de rosa, porque la vida no siempre es de color de rosas. Recuérdame es una canción que me duele cantarla, porque estoy pidiendo que me recuerden incluso cuando estés en los brazos de otra persona. Y eso nos jode a todos. Luego, Gracias es una canción que no solo... se ha dicho muchas veces que es una canción de agradecimiento a los fans. No es solamente eso. O sea, Gracias, de hecho no digo gracias en ninguna parte de la canción, solamente es el título. Es una canción que habla de la trastienda, que habla de todo lo que a lo mejor no se ve. De todos esos momentos en donde yo soy un personaje público, ellos van a un concierto a verme cantar, pero a lo mejor ellos no saben de dónde vengo yo antes de subirme al escenario. A lo mejor se me ha muerto alguien, a lo mejor he tenido algún problema, pero tengo la responsabilidad de sonreír. Y aún así hay veces que he tenido ganas de huir. Y cuando ellos escuchan esta canción van a saber que muchas de las veces en donde yo he querido pirarme
toda esa energía y todo ese apoyo, todo ese cariño ha hecho que yo me emocionara con ellos, ¿no? Y que me devolviera otra vez a la realidad y darme cuenta de la suerte que tengo de poder tener un trabajo, que me apasiona, de poder tener gente que está ahí incluso cuando yo me equivoque, saber que tengo a alguien que va a poder entenderme, en fin. Y el resto del disco, cada canción tiene un momento de mi vida, un momento de una sensación. Estoy seguro. Y ya para terminar, creo que eres un ejemplo de emprendedor. Bueno, tú tenías tus vídeos ahí con tu guitarra y tal, lo que dices, con la guitarra cuestas todo el día. Que ver, yo el otro día vi uno y por poco me da un infarto. Y eso me parece un ejemplo de persona emprendedora que me parece que tu imagen es muy de yo me lo guiso, yo me lo como, ¿no? De yo lo hago, yo te lo escribo, te lo canto. Y eso me parece que tiene mucho valor. ¿Qué le dirías tú a la gente que, tanto en el ámbito de la música como en cualquier otro ámbito, está intentando, tiene una idea, quiere emprender esa idea? ¿Qué dirías tú a toda esa gente? Bueno, yo no me siento profeta de nada, ni creo que sea el ejemplo a seguir de nada. Yo simplemente me dejé guiar por una pasión y no quiero que suene ni cursi, ni tópico, ni ñoña. O sea, todos tenemos pasiones los que estamos aquí y queremos luchar por ellas, ¿no? Por las pasiones y por nuestros sueños y por tener un lugar en el periodismo o en la música o en el diseño o en donde sea. Yo me moría de ganas por poder trabajar en el mundo de la música y sigo teniendo esas ganas, sigo queriendo vivir dignamente de esto, los años que haga falta, me vaya bien, me vaya mal, yo sé que yo estoy en mi casa y veo la guitarra y no puedo retenerme, ¿sabes? O el piano. Creo que todo se rige a través de las pasiones y lo peor que le puede pasar a alguien es un chaval o una chica que no tenga una pasión, porque entonces no se sabe por lo que va a pelear en la vida. Si eso es ser emprendedor, bienvenida sea la palabra emprendedores, con la pasión unida siempre, lógicamente. Gracias. Hola, buenos días, Pablo. ¿Cómo me enrollo, eh? Hola, ¿qué tal? Beatriz de IPA Press. Primero, darte la enhorabuena por este nuevo trabajo. Cada canción que descubrimos es como descubrir un disco diferente, así que muchas enhorabuena gracias. a ti. Has comentado que tenías muy claro el camino musical que querías seguir. Quería que nos contases un poco cuál va a ser y otro, aunque afirmas no sentirte un referente, llevas poco tiempo, sin embargo, sí se te considera como un referente y un imprescindible en el mundo de la música. No sé cómo asumes tú todo esto. Pues yo qué sé, yo no lo asumo, o sea, es decir, muchas gracias Beatriz, pero ya te digo, creo que, bueno, vamos por partes, que si no luego me enrollo. El camino que quiero seguir a partir de ahora, digamos, con todos esos cambios y con este disco que ha llegado en un momento maravilloso y tal, digamos que yo siempre he estado centrado en la parte de la música, sigo centrado en la música porque es lo mío, pero no se me olvida que también estoy en una industria. Entonces, y esto tampoco es como tienes que llevar tu carrera porque nadie mejor que tú lleva tu carrera, para nada. Yo no sé trabajar sin delegar en un equipo y no sé trabajar si no es con equipo. Pero sí es verdad que hay errores que se han podido cometer en estos 3 años que no se pueden volver a cometer o que no quiero volver a hacer o que hay cosas que hay que seguir puliendo porque esto es un aprendizaje constante. Hay que seguir cuidando a la gente que ha creído en ti desde el minuto 1, no solamente el público, sino los periodistas, también los promotores, también toda la gente que ha estado apostando por ti. Y es un camino, digamos, más limpio, en donde hay más transparencia a nivel industria. Tengo un equipazo, de verdad. O sea, yo no estoy aquí para hacerle la pelota a nadie. Siento que tengo un equipazo, siento que todos están implicados personalmente. He visto cómo gente se perdía cumpleaños de sus hijos y eso me pasaba cuando estaba en EMI, pero es que ahora en Warner también veo cómo se desviven. Y luego, ¿en la segunda pregunta cuál era? Ah, sí, perdón. Bueno, a mí que no me gusta que me idolatren porque yo tengo defectos como todo el mundo, yo no soy perfecto, no creo en la perfección, creo que además cuanto... Lo decía ella, ¿no? Y Quimera tenía sentido con él, si no, no tenía ningún sentido, ¿no? Además, es un tipazo, es una persona que ha transmitido mucha calma y mucha paz en el estudio. Nos conocemos de hace tiempo y la verdad que ha sido muy generoso porque además vino hasta Los Ángeles. Hubiera podido grabarlo donde él quisiera. Y vino a Los Ángeles a grabar con todo su equipo y fue una pasada. Hasta Eric, no sé si lo habéis visto, que no sé exactamente qué es lo que habéis visto, pero Eric os quedó encantado y flipado porque además no se conocían, ¿no? Así que muy, muy feliz. Hola. Muchas gracias. Aquí, Muy buenas. Marilu de Somos Latinos. Bueno, me acaban de
de pisar la pregunta, Bueno. que era en torno a Ricky Martin y cómo habías decidido, ¿no? La colaboración de él en este disco y por qué esa canción, que ya prácticamente la has respondido, ¿no? Entonces un poco me voy a la gente que ha hecho contigo este álbum, que hemos podido ver en el vídeo, que son todos unos profesionales, y los halagos que hemos escuchado de cada uno de ellos, ¿no? Hacia tu persona y hacia tu trabajo y profesionalidad, dicho sea de paso, ¿no? ¿Cómo recibes todo esto? Y yo me imagino que esto no te abruma, teniendo tú 25 años, que es tan joven, como lo has dicho, y cómo va a ser tus conciertos, si va a haber alguna sorpresa, a lo mejor, no sé, Ricky Martin, sobre el escenario. Muchas gracias. A ti. Pues cuando yo llegué a Los Ángeles y vi que Eric tenía planteado todos los músicos, que además muchos de ellos yo ya los conocía, porque por ejemplo Aaron Sterling es el batería de John Mayer y soy fan de John Mayer desde pequeño, y ver Mark Brown, o sea, todos, ¿no? Son gente que yo ya conocía, y sentir que mis canciones, que yo iba con mi maqueta, ¿no? Con mi preproducción hecha en Málaga, y ver que todos esos músicos venían dispuestos a dejarse la piel. Cameron Stone, por ejemplo, el chelista, se puso a llorar en una de las canciones. A mí esto no me ha pasado en la vida. Ver que Rafa Padilla, que es un percusionista maravilloso cubano, percusionista de Gloria Estefan, y de repente ves toda esa dimensión y abruma. No es que abrume, pero yo me acuerdo que Charlie, el presidente de la compañía, me llamaba y me decía: ¿tú sabes con quién estás tocando, chaval? Y claro, yo era como... claro que lo sé, pero era como que me costaba, ¿no? Era como... es que es muy fuerte estar aquí. Y sin embargo, la sencillez, la humildad, el hecho de que estuvieran aportando constantemente. Y como decía antes, es que no había ego en el estudio, no había protagonistas. Éramos todos como si una banda de quinceañeros que nos acabamos de conocer en un garaje tocando. Esa era la sensación, ¿no? Y Eric además supervisaba y guiaba, pero todo con un buen rollo. Comíamos en el estudio, nos manchábamos. No sé, ha sido todo muy... un poco loco, ¿no? Y cuando ves a todos esos genios y ves dónde tocan, que pues Harry King, por ejemplo, toca con Beyoncé y toca con Michael Bublé, y ves ese lado, entonces dije, aquí, sí, esto mola, esto mola mucho, porque aquí es donde yo me siento cómodo, ¿no? Y sobre todo el que me hayan permitido aportar, dirigir con ellos y sentirme con ellos como si nos conociéramos de toda la vida, ¿no? El concierto. Empezamos en febrero en Latinoamérica, empezamos en España en mayo. Va a ser una gira en donde, igual que el disco, no quiero que se pierda la conexión con el público. En los conciertos siempre hemos intentado que la conexión fuera lo más directa posible, y cuando pues haces un palacio de deportes o algún sitio grande, macho, es complicado. A mí me encantaría abrazar a todo el mundo y cantarles al oído, pero es complicado. Entonces, buscar la mejor manera que se pueda tener en un escenario, que ya de por sí subir en un escenario a distancia, conectar, ¿no? Igual que en este disco, que la intención era estar cantándote a ti, pues un poco eso en el directo. A nivel diseño va a ser espectacular, va a ser algo diferente a lo que hemos hecho antes, muy elegante y a la vez sin perder la cercanía, la intimidad. Creo que es súper importante, y más en este disco, que es un disco más orgánico. Y fiesta, tiene que ser una fiesta, porque la gente tiene que olvidarse de los problemas, hay que divertirse, y para eso estamos, ¿no? Esto, dentro de lo que cabe, también es ocio para la gente, y hay que hacer que se detenga el tiempo. Eres un artistazo y se ve que te lo curras y que lo trabajas. Me gusta mucho cómo hablas de tu proyecto, me gusta mucho que has dicho que era muy visual, ¿no? Y que, bueno, todo el proceso de componerlo y tal. Me gustaría preguntarte, has hablado de la canción de La Escalera y bueno, el primer single también, pero me gustaría preguntarte cuál dirías tú que es la canción más personal de este proyecto y por qué, y qué es lo que quieres transmitir con esa canción. Muchas gracias, Alejandro, por todo lo que has dicho. Es difícil elegir aquí porque además realmente es como si hubiera parido las canciones, ¿eh? O sea, es que es una pasada. Cada canción depende del momento en el que me encuentre, pero por ejemplo, Por fin es una canción que no ha cambiado tanto de la maqueta, entonces cuando la canto y cuando escucho la canción, automáticamente me teletransporto a cuando la compuse en Málaga, cuando en mi estudio, con los cartones de huevo en la pared. Quiero decir, es que eso no ha cambiado, ¿sabes? Bueno, ha cambiado un poquito, pero es un poco como...
Bueno, es diferente primero porque el momento en el que llega este disco es un momento de cambio. Me veo envuelto en cambio de compañía, cambio de manager, de productor, muchos cambios en mi vida después de 3 años de locura. Y como yo pienso que todo cambio es positivo y todos los cambios suceden por algo, me parecía interesante parar y volver a cambiar también la forma de hacer los discos, ¿no? Los discos anteriores se han hecho en mitad de un avión, en mitad de un tren, en mitad de una gira, y este disco se ha hecho desde la calma. Y no se hubiera podido hacer de otro modo, porque la idea de este disco, precisamente como decía antes, era mostrarme lo más desnudo posible musicalmente hablando, y para eso había que parar, y es diferente porque no hay sobreproducción. Es diferente porque por primera vez he podido tocar instrumentos en un disco, he podido participar en los arreglos de los vientos, de las cuerdas, he podido coproducir con Eric Ross, no ha habido ego, no ha habido protagonistas en la grabación, y creo que para un disco donde hay que mostrarse desnudo y mostrarse honesto, digamos, necesitas un ambiente así, ¿no? Y ha sido fundamental poder trabajar con él porque solo él lo ha conseguido. Gracias. Pablo, hola, ¿qué tal? Moisés, de NSI Noticias. Un placer. Che, vos has versionado a Edith Piaf, que es un referente de la canción francesa, que es puro romanticismo, pero que también es crítica y denuncia social. Últimamente hemos visto cómo artistas como Amaral o Miguel Bosé han dicho cantando lo que les jode de España. ¿Vos te lo has planteado? Y si es así, ¿qué te gustaría denunciar cantando, obviamente? Bueno, de hecho en este disco, bueno, gracias por la pregunta, Edith Piaf maravillosa. En este disco no solo hablo de amor y desamor, ¿no? De hecho, este disco hay dos canciones que está permitido y Vívela, donde siempre desde un punto de vista positivo hablo de lo que veo. Tengo 25 años y obviamente no paso de soslayo todo lo que sucede en mi país. La crisis, la situación política, todo lo que se vive en la calle, lo vivimos todos. Quien diga que no lo vive, no me lo creo. O al menos en mi familia, en mi círculo, se vive, ¿no? Y obviamente en este disco he querido, siempre mirando más allá de lo que es el grito, ¿no? Y la denuncia, sino el pensar que se puede mejorar y que se puede avanzar y que hay maneras de ver la vida de una manera mucho más positiva sin estar anclados en el problema, ¿no? De todos modos, aún así, no sé exactamente lo que habrá dicho Miguel o lo que habrá dicho... ¿quién me habías dicho el otro? Amaral. Pero yo, sinceramente, no me siento identificado con ningún partido político de mi país. Soy joven, tengo 25 años y obviamente es una nueva generación que ha vivido muchos problemas, ¿no? O que está viendo cómo se puede empeorar más la situación todavía y queremos que se solucione, obviamente, yo y todos los que estamos aquí, todos los que vivimos en España y obviamente la crisis la vivimos todos. Pero sí creo que hay que tener un lado positivo en todo esto, ¿no? Y creo que es fundamental. A ti, Moisés. Hola, buenos días. Hola, Aurelio, ¿qué tal? ¿cómo estás? Muy bien. Quería hacerte 2 preguntas. Cuando estaba leyendo el briefing de prensa, decías que esta necesidad de parar en un momento determinado era porque querías hacer cosas normales, salir a la calle, ir a comprar, cosas que no habías parado de hacer durante estos años. ¿En qué momento sientes la necesidad de hacer eso y qué cambió para ti el hacerlo? Esa es mi primera pregunta. Hombre, es que, mira, si me conocierais de verdad al 100%, ¿no? Sabríais que soy un chico muy normal y que mis costumbres y mis necesidades son muy sencillas, que cuando termino un programa de televisión que pueda ser una bomba y todo lo que pueda abrumar, es verdad que abruma muchas veces, pero 3 años seguidos sin un domingo libre es una pasada. Es una pasada porque además yo no me quiero equivocar, nadie se quiere equivocar, ¿no? Pero en un trabajo tan maravilloso como el que yo tengo, la responsabilidad de querer hacer las cosas bien, el estar... si alguien dice que es mentira, que te da igual lo que opina la gente, es mentira. O sea, es decir, siempre nos importa, ¿no? En definitiva, en cierto modo, lo que puedan opinar de lo que hacemos, lo que no hacemos. O sea, ese juicio constante está. Y yo necesitaba un poco desconectar de todo
esa montaña rusa, ¿no? Sobre todo del cruce de emociones, porque un día estás genial, terminas un programa, una radio, no sé qué, un disco, un concierto, estás en la nube y al día siguiente te caes y no sabes por qué. Y aparte es que esta carrera es así, no conozco ninguna carrera que sea así constantemente, son todas así, ¿no? Y nadie me dice que mañana esto no funcione, ¿no? Entonces necesitaba hacer balance, necesitaba asimilar un poco todo lo que había pasado. Ya te digo que estaba en un momento de cambios también. Bendito cambio, porque eso me ha permitido poder ver y recordar de dónde soy, hacia dónde quiero ir, poder estar un poco más pendiente de las cosas que en la industria suceden y cuidar mi carrera, cuidar a mi gente, cuidar a mi equipo, encontrar un equipo también que me cuide, que es muy difícil y lo he conseguido, gracias a Dios. Pero sobre todo necesitaba volver a mi casa y estar con mi familia. Era fundamental recuperar mis raíces. Cuando tú piensas en hacer un nuevo disco, en componer, ¿piensas en esos mercados? ¿Piensas en simplemente en algo neutro que pueda funcionar en cualquier parte del mundo? Mira, el otro día leí un artista que decía que compone para los demás, ¿no? Y yo lo digo sin ningún ego y sin ningún divismo, yo compongo por mí. O sea, yo compongo porque necesito componer, porque necesito desahogarme. Igual que el que dibuja o el que hace deporte para desahogarse, para mí es la música. Y luego el hecho de vender mis canciones ya lo hago por los demás, ¿no? O sea, para los demás. Me refiero a que la gente lo disfrute conmigo y quien quiera escucharme, bienvenido sea, que yo voy a estar con la guitarra del brazo donde haga falta, ¿no? Este disco se ha hecho precisamente incluso sin pensar ya en hacia dónde puede encajar este disco, ¿no? O sea, las canciones son las que son, hablan por sí solas y curiosamente es un disco que ha abierto puertas de lugares donde antes no se habían abierto, ¿no? Y eso es una pasada, sentir que has hecho un disco como realmente has querido y que de repente se abran puertas nuevas es increíble. También hay una influencia latina muy fuerte que en los discos anteriores no pude meter, ¿no? Porque soy muy fan de la bossa nova, por ejemplo, y en los discos anteriores pues o no me atrevía o no tenía la ocasión, y en este disco sí, ¿no? O sea, hay muchas cosas que han podido que he podido meter en este disco, digamos. Y ya la última, con el permiso de mis compañeros, para componer y cantarle al amor, hay que estar enamorado. Hay que estar enamorado. Hombre, hay que saber lo que es sentir cosquillas, ¿no? Y hay que saber lo que es echar de menos a alguien. De todos modos, también hay canciones que me he inventado de los pies a la cabeza. Es decir, hay canciones en donde no necesitas vivirlas. Aquí hay una canción que se llama La Escalera, que además es una historia muy oscura, es muy bailable y muy positiva, pero es oscura. Es una fan fatal que llega y que le roba la cartera, y eso no lo he vivido. Entonces también es un disco muy visual, en el sentido de que son historias que de repente han ido surgiendo y necesitaba contar. Pero obviamente hay que saber lo que es sentirse querido, sentirse amado y amar, lógicamente. No soy un robot. Gracias, Aurelio. Hola Pablo, buenos días. Aquí Marta Bri, de Cadena Dial. Hola Marta, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar, darte la enhorabuena por el disco, un disco que hemos esperado mucho. Muchas gracias. Y preguntarte, tú nos contabas que ha habido procesos muy diferentes en la creación. Primero, desde la calma, la composición, en la intimidad. Luego la grabación ha sido quizá un proceso más frenético en Los Ángeles, con mucha gente. También dices que ha sido muy divertido. ¿Con qué parte del proceso de toda la creación del disco tú te has sentido más cómodo y has disfrutado más? Muchas gracias, Marta. Pues yo he disfrutado de todo el proceso de la grabación y es la primera vez que he podido, como decía antes, ¿no? Tampoco me quiero repetir, si me repito me lo decís, que yo me enrollo un montón, pero sí que es verdad que cada proceso que antes no había podido estar, desde tocar los instrumentos, desde que me viniera una contractura en la espalda por tocar todas las guitarras, que nunca me había pasado, y tuve una contractura que acabé yendo a un acupuntor que me destrozó. O sea, todas esas anécdotas se me han quedado grabadas, ¿no? El poder participar con Wayne Bergeron con Harry King, perdón, y con Wayne Bergeron, que han sido los trompetistas, poder dirigir las cuerdas, los vientos, todas esas experiencias se me quedan grabadas aquí y aquí. Y es verdad que a día de hoy hablo del proceso de grabación y me acuerdo del café por las mañanas, de mi desayuno, que no sé si lo habéis podido ver, pero de esa no tenía poco. De las tardes en el estudio tomándome el café y hasta las 5 de la mañana grabando. O sea, me quedo con todos esos momentos muy humanos, nada técnicos, no había metodología en el estudio, no había
no había horario, ¿no? Entonces, y no quiere decir que fuera algo así anárquico, que va, al revés, era mucha libertad. Y esa libertad es la que me ha hecho sentirme muy satisfecho con el resultado, ¿no? Porque la gente que me conoce, lo he dicho en 1.000.000 de entrevistas, pero dicen, es que no tiene nada que ver con lo que has hecho, pero es lo más tú que has hecho hasta ahora, y ese era el objetivo. A ti, Marta. Aquí Esther López, divinity.es. Hola, ¿qué tal? Un placer, Esther. Te quería preguntar, te hemos visto grabar con Ricky Martin, quería que nos contases un poquito cómo ha sido ese dúo. Pues sí, ha sido una pasada, la verdad, porque además yo creo que la gente lo va a disfrutar mucho. Ya lo están disfrutando porque salió ayer a las 12 de la noche el disco, ¿no? Entonces la gente ya ha podido ver los comentarios en internet. Y nada, es una canción que yo empecé a componer para él hace un par de años y al final ni salió en su disco porque no grabó el disco, ni yo la terminé porque empezó la gira del año pasado, que fue una locura. Y de hecho guardé la canción en un cajón porque empecé a preparar este disco con 2 o 3 temas guardados sin terminar. De hecho, Ahogándome tu adiós es otro de ellos. Y cuando vi que había varias influencias latinas en 2 o 3 temas, en Pasos de Cero, en Un buen amor, en La escalera, dije, aquí tendría que recuperar Quimera. Hola Pablo. Hola, ¿qué tal? Buenos días, soy Buenos Diana de días. Los Interrogantes. Enhorabuena por el disco. Muchas gracias. ¿Cómo está siendo la reacción de los fans con este nuevo álbum? ¿Qué te están diciendo? Que sé que no paras de estar pendiente de las redes. Estaba buscando mi móvil, no sé dónde está. ¿Qué tema está funcionando mejor? Y si tienes pensado, ¿con qué tema te gustaría abrir los conciertos de este Terral? Pues la reacción está siendo una pasada. Yo ayer no dormí. Yo sinceramente vengo maquillado como una puerta porque es que no dormí nada. Y mira que odio el maquillaje, pero es que si no me vais a tener presentándome Terral con 2 ojeras de aquí para acá porque me acosté a las 4 leyendo, porque claro, el disco sale hoy, pero hoy lleva siendo desde las 12, entonces no me podía retener. O sea, me metí en Twitter, en Facebook y tal, pero ellos tampoco, ¿eh? O sea, han estado despiertos y comentando, y además hacían, ¿cómo era? La listening party, estaban todos como, ahora vamos a escuchar uno por uno las canciones y vamos a comentar con el hashtag no sé qué, y dije, macho, es que parecen una compañía, ¿no? Es increíble. Es un equipazo también de familia, como yo los llamo, ¿no? Y la reacción ha sido bestial. Creo que la que estaba primero era Recuérdame, luego estaba Gracias, luego estaba Pasos de Cero, Por fin y La escalera. O La escalera antes, en fin, no lo sé. No, hasta ahí no llego. Pero claro, abres el iTunes para comprar música y ves tu carrito en todos lados, pues es como... ¡Qué fuerte! Es muy fuerte. Y no me dormí hasta las 4. Me tomé una tila, hice respiración, hice yoga, encima estaba lloviendo y en mi casa cuando llueve hace un ruido insoportable, en fin, un desastre. Pero muy feliz porque aunque no haya dormido estoy con las pilas a tope y súper agradecido por tantísimo cariño, de verdad. Es una pasada sacar un disco así tan personal y sentir que vuelve a ir bien, ¿no? Esperemos, nos toca madera, espérate. Pero ojalá que sí, ojalá que sí. ¿Y con qué tema te gustaría abrir los conciertos? Perdón. Qué desastre, se me olvidan las cosas, macho. Pues empezaría el directo, como vamos a incorporar temas de los discos anteriores, obviamente es un repertorio muy denso. Yo creo que cerrar el concierto con Despídete, que es una canción que en directo va a ser una pasada. Está muy arriba. Y abrir quizá con Está permitido, que es una canción que es un poco una canción que habla de todas las cosas a las que estamos permitidos y pensamos que no lo estamos, ¿no? Y es una canción positiva, es una especie de himno y es una canción bonita para agarrarnos las manos y a por todas, ¿sabes? Y en un concierto es un poco eso, ¿no? Es como cuando vas a un partido de fútbol, que está todo el mundo ahí, cuando mete el gol tu equipo, sientes un calorcillo por ahí que flipas. Pues eso es un poco en el concierto, ¿no? Pero todo está todo por ver. No tenemos que organizar todo todavía. A ti. Preguntarte en primer lugar por qué este título. En segundo lugar, por qué, si después del despegue que has tenido de la vida que llevas, todavía te sientes ligado a Andalucía, sobre todo a tu tierra, a Málaga, y también, pues, ¿cómo podrías describir en pocas palabras tu nuevo trabajo? Muchísimas gracias. A ti, muchas gracias. Viva Andalucía y viva mi tierra. Pues, por supuesto que estoy ligado a mi tierra. De hecho, este título de disco Terral es porque para preparar este disco necesitaba volver, necesitaba parar
viajar y volver a mis raíces. Creo que el mejor premio que uno puede tener y el mejor regalo es tener un sitio al que volver, y mi sitio es Andalucía, es Málaga. Son mis raíces. El Terral, bueno, el Terral ya sabemos todo lo que es ese viento insoportable que hay en verano en Málaga. También hay un Terral frío, pero es un Terral que de noche se convierte en una brisa cálida, y creo que la intención también de este disco es que las canciones se envuelvan un poco a las personas que lo escuchan, como el viento, y a la vez, pues por una cuestión lógicamente de raíz, ¿no? Muchas gracias. Hola. ¿Cuál más? El nuevo trabajo, Terral, es un disco en donde he intentado sacar el 100% de mi esencia gracias a Eric Ross, que ha sido el productor. Hay muchas veces que ni uno mismo sabe cómo sacar el 100% de uno mismo, ¿no? Y más cuando llevo tan poco tiempo en el mundo de la música. Necesitaba a alguien que tuviera todo tipo de influencias diferentes, y él ha conseguido que me encontrara a mí mismo, ¿no? Que pudiera estar en el estudio, sentirme libre, poder tocar todos los pianos del disco, las guitarras. De hecho, fue idea suya. Nada más llegar al estudio, lo primero que me dijo fue: vas a agarrar el piano y la guitarra y vamos a empezar de cero desde ese punto, ¿no? No quiero que haya nada que perturbe, nada que condicione y nada que decore de más tu esencia, ¿no? Y esa es la idea de este disco, que sea un disco honesto, un disco en donde musicalmente pues intentar acercarme a lo que yo soy como músico al 100%. Hola. Estíbaliz, de Europa Press. Un placer. Has dicho en otras ocasiones que el disco anterior fue un poquito más rápido, que en este te querías implicar mucho más. ¿Qué es precisamente lo que ves de diferencia de este disco a los dos anteriores que has hecho?